La Basílica de San Pedro se encuentra ubicada en un espacio que todo el mundo sabe que perteneció a Roma, la ciudad eterna. Un lugar lleno de poder, dinero y religión. No hay ninguna duda de que la Basílica de San Pedro es una delicia arquitectónicamente hablando, pero lo más impresionante es la suntuosidad y el alarde que hay sobre la tumba de San Pedro, donde se encuentran supuestamente sus restos y que son el centro del majestuoso edificio. La basílica fue construida ahí precisamente sobre la tumba de la persona que fue la mano derecha de Jesús, y ha crecido alrededor de este sitio un andamiaje tanto estructural como de fe. Pero realmente, la mano derecha de Jesús y el heredero de su iglesia es un personaje ficticio, creado para dar inicio a una de las iglesias con más influencia de todos los tiempos. Sobre el viaje de Simón Pedro a Roma y sobre su muerte en esa misma ciudad, no encontramos ninguna alusión en el Nuevo Testamento, ni tampoco los 4 evangelios, ni las epístolas de Pablo, de Santiago, de Juan o de Pedro dicen nada de ello ni hacen la más vaga alusión. Es más, el Apocalipsis dice lo contrario y confirma lo que nos cuenta la historia oficial. Y Pablo, en su epístola a los romanos, en la que saludaba a los numerosos cristianos establecidos en la capital del imperio, no hace ninguna alusión a Pedro, ni a una estancia de éste en la ciudad eterna. De modo que si Pedro fue allí sería accidentalmente, y no quedó ninguna huella, ninguna tradición oral durante los tiempos apostólicos. Será mucho más tarde, a finales del siglo II y comienzos del III, cuando se estableció la leyenda, con el texto de Tertuliano, contra el edicto del Papa Calixto, la noticia de Gallo y la indicación de Macario de Magnesia, citando al neoplatónico Porfirio. Por el contrario, la tesis de su muerte en Jerusalén está mucho mejor asentada. Simón Pedro desapareció de los textos del Nuevo Testamento inmediatamente después del Sínodo de Jerusalén. Según las antigüedades judaicas de Flavio Josefo, en tiempos del procurador romano Tiberio Alejandro, que ostentó el cargo en el año 46, fueron apresados los hijos de Judas de Galilea, quien había incitado al pueblo a rebelarse contra los romanos cuando Quirino procedía al censo de Judea. Alejandro ordenó crucificar a Jacobo y Simón, que no eran otros que Santiago y Pedro. Eusebio de Cesarea confirma que Simón Pedro estuvo en Jerusalén en los tiempos del hambre, es decir, entre los años 46 y 47. Simón Pedro, por lo tanto, no murió crucificado en Roma cabeza abajo en el año 64. Todo este teatro de la crucifixión y muerte de Pedro en Roma es solo un fiasco, quizá una manera de justificar su larga sucesión de papas y gigantescas construcciones arquitectónicas. Allí se construyó una basílica bajo las órdenes del emperador Constantino I entre el 326 y el 333, que fue llamada Basílica Constantina. En el siglo XVI, el Papa Julio II decidió remodelar completamente el edificio que se encontraba en ruinas. Se respetaron las tumbas pertenecientes a supuestos santos y papas. Incluso siguieron encontrándose huesos durante la construcción hasta febrero de 1544. Finalmente, el trazado de la nueva basílica intentó conservar dichos restos tanto como fuera posible, y el altar original se preservó dentro de la nueva estructura que lo albergaría. En 1626 se concluyó el mayor templo de la cristiandad que conocemos hoy en día. Una riqueza, suntuosidad y poder que poco tienen que ver con la humildad relatada sobre la vida de Jesús, y todo ello basado en una mentira y en un capricho de Constantino, un cruel emperador que mandó matar a su primogénito Crispo, a su esposa Fausta y a su sobrino Liciniano, de 10 años. Un emperador
que creó el mayor imperio y más duradero de la historia, la Iglesia Católica.